Hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos estudiando el capítulo 8 de Romanos. Voy a leer del versículo 28 al versículo 34. Dice así la palabra de Dios: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En los estudios previos hemos visto las tres preguntas que hizo Pablo en el versículo 31 y 32. Y ahora vamos a estudiar de igual manera la siguiente pregunta que Pablo hace en el versículo 33. Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí Pablo está hablando de los que ya mencionó en el versículo 28, aquellos que aman a Dios, y lo aman porque han sido llamados a salvación por Dios mismo. Y ya vimos en el versículo 29 que Dios los conoció y los amó desde antes. El capítulo 1 de Efesios dice que Dios los escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Escogidos de Dios porque han sido escogidos por Dios. Siempre que leo este pasaje del versículo 33 en adelante, me pongo a pensar en un juicio terrenal dentro de una corte en este país contra alguien que ha sido acusado por un crimen serio o de un crimen serio. Las partes esenciales en ese juicio típicamente, no siempre, pero típicamente consisten en un juez, un jurado, el procurador o el fiscal, el acusado y su abogado defensor. Si el acusado tiene los medios, contrata a su propio abogado, pero si no, la Constitución de este país le promete asistencia legal sin costo alguno. Cada una de estas partes tienen su propia función y cada una de ellas es necesaria. Pablo pregunta en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En un juicio terrenal, el que acusa es el procurador o el fiscal. Si existe evidencia que corrobora el crimen y si el fiscal logra convencer al jurado al punto que no haya duda razonable en sus mentes que el acusado ha cometido el crimen, el fiscal ha triunfado en su acusación, porque lo que sigue es que el jurado va a encontrar al acusado culpable del crimen que se le acusa. El abogado defensor ha fallado o no fue lo suficiente persuasivo o simplemente la evidencia contra el acusado era abrumadora y no había abogado que pudiera defenderlo por muy ágil que fuera. Pues así como el fiscal hace, hay alguien que acusa a los escogidos de Dios. Escuche lo que dice Apocalipsis 12, versículo 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador aquí en este pasaje es Satanás, el diablo, quien acusa a los escogidos de Dios día y noche, y tiene suficiente evidencia para hacerlo. Escuche lo que dice Zacarías, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo:
mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, el ángel de Jehová amonesta a Josué y le dice, anda por mis caminos y guarda mi ley o mis ordenanzas. Pero lo que este pasaje nos muestra a nosotros es que Satanás está siempre a la diestra o a la par de el Hijo de Dios para acusarle delante de Dios. Este pasaje que hemos leído hace referencia o habla de Israel como pueblo de Dios y habla sobre lo que Dios va a hacer y hace con su pueblo, que es quitarle el pecado que hay en su pueblo. Pero también hablaba literalmente de Josué, que fue el primer sumo sacerdote en Israel después de que el pueblo de Israel volvió de Babilonia. Y en los libros de Esdras y de Nehemías encontramos referencias a este hombre, a Josué, el sumo sacerdote. Y Josué fue uno de los hombres que volvieron de Babilonia y que formó parte del grupo de aquellos que empezaron a construir el segundo templo de Dios. Pero por lo que nosotros encontramos en la Biblia, esos pasajes que hablan de Josué, el sumo sacerdote de Dios, nos da a entender de que este hombre fue fiel a Dios, a diferencia de los demás sumos sacerdotes que fueron soberbios, que fueron paganos, que adulteraron contra Dios con dioses paganos y que no anduvieron conforme a la ley y a las ordenanzas de Dios. Pero sin embargo, vemos aquí en este pasaje que acabo de leer, que había pecado en él, en Josué. Había pecado en Josué, a pesar de que era fiel a Dios, que era un sumo sacerdote fiel en su función y en su obra. Había pecado en él y además de esto estaba vestido de ropas viles, ropas sucias. Y lo que eso nos debe de dar a entender a nosotros es que a pesar de que nosotros creamos que somos fieles a Dios, a pesar que nosotros pensemos de que estamos caminando y haciendo la voluntad de Dios, siempre hay pecado dentro de nosotros y siempre nosotros nos vamos y tendemos a rebelarnos contra Dios y a desobedecer a Dios. La palabra que usa el autor de este pasaje, Zacarías, cuando dice de que Josué estaba vestido de ropas viles, ropas sucias, es esa palabra que se usaba antes para referirse a las ropas que alguien había ensuciado con su excremento, como cuando un bebé o cuando un anciano no tiene la capacidad para ir al baño, sino que hace sus necesidades en sus ropas. A eso se está refiriendo cuando dice que Josué estaba vestido de ropas viles, de ropas sucias. Y la suciedad de sus ropas, que no son ropas literales, no son ropas físicas, sino que está hablando de su propia vida. Del mismo Josué está hablando. Y la suciedad es lo que hace el pecado en el hombre. El pecado ensucia, el pecado mancha. Y por eso es que Satanás está a la par de Josué, está a su diestra, porque está acusándolo delante de Dios. Y la base de su acusación es el pecado, la maldad y la suciedad que había en Josué. Satanás nos acusa a nosotros delante de Dios. Lo hace día y noche, día tras día. Y su acusación tiene mérito, porque usa el pecado que hay en nosotros. Si usted piensa que no ha pecado o que no tiene pecado, le invito a que lea Primera de Juan capítulo 1, lo cual contradice ese pensamiento. Si cree que su pecado no es suficiente base para la acusación de Satanás, le invito a que estudie el capítulo 1 y 2 del libro de Job. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y sin embargo no escapó de la acusación de Satanás. Romanos 3:23 y 6:23 afirman que todo hombre ha pecado y que merece ser condenado a muerte, excluido de Dios para siempre. Ahora bien, la acusación de Satanás contra los escogidos de Dios no tiene éxito,
Y Pablo nos dice el por qué. Pablo hace la pregunta, Pablo da la respuesta. La pregunta está en el versículo 33 de Romanos 8 y la respuesta está en el versículo 34. La pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es maravillosa. Es nadie. Nadie puede lograr acusarnos al punto de ser encontrados culpables de nuestro crimen. La razón la encontramos en el versículo 34, el cual dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A la diferencia de un juicio terrenal, la acusación contra los escogidos de Dios es inefectiva, no porque no hay evidencia del crimen, porque la hay, nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios Santo. No es tampoco porque el acusador no es persuasivo, porque Satanás es un ser muy astuto, inteligente y muy ágil. Pero en cuanto a la acusación contra los escogidos de Dios, la atención no se enfoca ni en el acusado, ni en la evidencia del crimen, ni mucho menos en la agilidad del acusador. Todo el peso del triunfo del acusado está en el abogado que lo defiende, en su obra, en su posición y en su función. En el versículo 34, Pablo identifica a Cristo como el abogado defensor de los escogidos de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, Juan escribió así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado delante de Dios el Padre es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hemos pecado, confesemos nuestro pecado, arrepintámonos, porque Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La base del perdón de nuestros pecados está en el sacrificio de Jesús. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La misma carta, capítulo 3, versículo 18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 27 y 28, Jesucristo mismo, durante la última cena que él tomó con sus discípulos, dijo así: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de los pecados. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del versículo 10 en adelante, dice así: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, en otras palabras, pues donde hay perdón de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz o en el madero, es que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Al creer en Jesús, el hombre es justificado. O sea, es absuelto de toda culpa de pecado y es presentado delante de Dios como justo, como si no haya pecado. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3 del versículo 21 en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La resurrección de Cristo confirmó la validez de su ofrenda por el pecado. Romanos 4, 23 al 25 dice así, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este pasaje nos dice que la resurrección de Jesús es la prueba que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha justificado por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso es que Pablo en el versículo 34 del capítulo 8 de Romanos habla de la muerte y de la resurrección de Jesús, porque ambas fueron necesarias para nuestra justificación y para nuestra salvación. Pero Pablo también habla de dice que Cristo está a la diestra de Dios. Y esto es bien interesante, porque el abogado defensor siempre está a la par del acusado, nunca está a la par del juez, pero Cristo está a la mano derecha de Dios. Ese es su lugar. Él merece estar ahí. Dios mismo le exaltó hasta lo sumo, dice la palabra. O sea, hasta el lugar más alto. Y como no hay lugar ni nada más alto que el mismo Dios, Cristo está a la par de Dios, haciéndose igual a Dios como lo fue en el principio según Juan 1:1. Saber que Cristo está a la diestra de Dios el Padre debe darnos a nosotros gozo, paz y seguridad. Estando en ese lugar, a la diestra de Dios el Padre, Cristo es poderoso para salvar a todos aquellos que creen en Él. Y esto ya se había profetizado en los Salmos. Si nosotros leemos Salmos 118, voy a leer Salmos 118 del versículo 14 en adelante, el cual dice así, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Escucha esto. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Pablo nos dice que a la diestra de Dios Padre está Jesucristo. Y escuche lo que Salmos 118 dice. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Versículo 22 dice así. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. El Salmo 118 es un salmo mesiánico y habla de Jesucristo. La puerta de Jehová es Jesucristo, porque solamente por medio de Jesucristo podemos venir al Padre. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. La justicia de Dios es Jesucristo. Ya lo leímos en el capítulo 3 de Romanos. La justicia de Dios que fue testificada por la ley y por los profetas es Jesús. La piedra del ángulo desechada por los edificadores es Cristo. El mismo Jesús citó este pasaje en Mateo capítulo 21. Pablo lo citó en Romanos 9 y Pedro lo citó en su primera carta en el capítulo 2. Todos hablando sobre la piedra principal que fue desechada por el pueblo de Israel. Por último, en el versículo 34 del capítulo 8 de Romanos, Pablo habla sobre la función de Jesucristo como sumo sacerdote, la cual es interceder por los escogidos de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 23 al 25, leemos así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aunque tengamos como acusador a Satanás día y noche, día tras día, y aunque haya evidencia del crimen que nosotros hemos cometido contra Dios, su acusación contra los escogidos de Dios no tendrá éxito, porque ya Jesucristo ha pagado por nuestros pecados. Los ha perdonado en la cruz del Calvario, y esos pecados que son base suficiente para acusar y para condenar ya han sido borrados de nosotros y han sido tirados al fondo de la mar. Además de eso, también Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en esto nosotros debemos de regocijarnos, alegrarnos, y por eso es que el salmista en el Salmo 118 dice: este es el día que Dios hizo, en él nos gozaremos y alegraremos. Porque habla de ese día de salvación, del día cuando el justo entra hacia Dios por la puerta que es Jesucristo, del día del justo o del día cuando el justo es justificado por la sangre del Cordero que es Jesucristo. Que el Señor les bendiga.